Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la humanidad actualmente es el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, los cuales han alcanzado valores máximos históricos, lo que ha acelerado el aumento de la temperatura global y que está cercana al límite máximo acordado por la COP27. En ese sentido, se refiere a un aumento de 1,5 grados en la temperatura con respecto a la que se encontraba previo a la era industrial. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer para poder mitigar este tipo de emisiones? Bueno, en ese trabajo hablaremos de ello. Mi nombre es León Sánchez García y les hablaré del trabajo titulado El efecto de la concentración del dióxido de carbono sobre la producción de biomasa en Cinecoxolongato. Actualmente se ha visto un incremento drástico en las concentraciones de dióxido de carbono que puede ser ocasionado principalmente por el aumento en la demanda global de energía, por algunos desequilibrios financieros, también está relacionado con conflictos bélicos y con crisis sanitarias. Como se puede observar en el gráfico, durante el año 2020 se observó una disminución de este tipo de emisiones. Sin embargo, esto fue debido a la pandemia por COVID-19. A partir del año 2021 se observó un aumento importante y considerable de las emisiones tanto de dióxido de carbono como de metano. Estas emisiones fueron principalmente por el sector industrial, por el sector del transporte terrestre y también por el sector del transporte aéreo, tanto local como internacional. Algo que se debe considerar es también quiénes son los países que emiten más carbono per cápita, siendo China, Rusia y Estados Unidos países que son altamente desarrollados y también industrializados, los que generan una mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro factor que es importante destacar es la población que se tiene en estos países, siendo China eh, teniendo China una población de aproximadamente 1.400 millones de personas y en Estados Unidos se tiene únicamente una cuarta parte de esta población. Sin embargo, las emisiones que se tienen en Estados Unidos son del doble de las que tiene China. Por lo tanto, un factor eh, que se debe de considerar es que la población o el hecho de tener una alta población no es un indicativo de que se tendrán altas emisiones de CO2. Como ejemplos tenemos a los países de África, a India y también a algunos países de Sudamérica, donde si bien las poblaciones son mayores, sus emisiones son bajas. Sin embargo, son los países que más sufren por los estragos del cambio climático. México también tiene un aporte significativo de este tipo de emisiones y por lo tanto, bueno, se deben buscar alternativas para mitigarlas. ¿Cuáles son las principales alternativas propuestas? Bueno, la más común es la reducción de la energía, del consumo de energía, también aumentar la fijación o secuestro del dióxido de carbono. Otra propuesta que se tiene es la inyección directamente al subsuelo o el uso de procesos físico-químicos para la absorción de este tipo de compuestos. Una alternativa que más ha llamado la atención actualmente es el uso de procesos biológicos, ya que mediante la transformación por medio de la fotosíntesis se puede captar este componente. ¿Cuáles son algunas ventajas de esta alternativa biológica? Bueno, tenemos el bajo impacto ambiental, el bajo costo, también el aprovechamiento de la biomasa y de algunos productos de valor agregado que se pueden obtener a partir de ella, y dentro de de los organismos más representativos tenemos a las plantas y los árboles y también a las algas y a las microalgas, teniendo como referencia de que las microalgas pueden aprovechar de mejor manera la energía solar y también pueden asimilar rápidamente el dióxido de carbono y convertirlo en biomasa. Esto debido a una característica que es una estructura celular más simple. Bien, hablando específicamente de las microalgas, bueno, ¿cuáles son los requerimientos para que éstas puedan crecer y desarrollarse? Bueno, primero una fuente inorgánica de carbono, que puede ser el CO2, también agua, luz y algunos nutrientes, para poder generar biomasa y oxígeno. Dentro de las microalgas, bueno, tenemos una principal división donde podemos encontrar microalgas que pueden ser eucariontes y procariontes, y a partir de estas podemos obtener
algunos productos, como son pigmentos, siendo representados principalmente por las clorofilas, los carotenos y las ficobilinas, y también algunas biomoléculas como son el PHB y algunas moléculas de alta energía como son los carbohidratos y los lípidos. En la Huacojimalpa, el grupo de bioprocesos con microalgas ha estudiado diversas cepas que presentan un gran potencial biotecnológico, dentro de las que destacan principalmente Cnidesmus obtusiusculus, la cual ha presentado tener una capacidad de acumular hasta 60% de lípidos con respecto a su peso seco y que también presenta un perfil adecuado para la producción de biodiesel. Por otro lado, también tenemos a la cianobacteria de Certifilum tarense, la cual presenta altas tasas de crecimiento y también ha demostrado poder acumular ficocianina, teniendo o alcanzando una productividad de hasta 42 miligramos por litro por día. Finalmente se tiene a la cianobacteria Synechococcus elongatus, la cual ha demostrado tener la capacidad de acumular PHB y también ficocianina bajo condiciones de crecimiento. Y por esto, esta microalga se vuelve interesante. De los datos que se tienen reportados para esta cianobacteria es que puede crecer hasta alcanzar una concentración de biomasa de 1,74 gramos por litro y también puede alcanzar una acumulación de hasta 29,42% de pHb con respecto al peso seco. Tiene la capacidad de crecer en amplios rangos de pHs que van desde 7 hasta 10,5 y que también utiliza CO2 como fuente principal de carbono. Esto, esto hace que esta cianobacteria tenga características interesantes para su producción. En ese sentido, en este trabajo, se decidió evaluar el crecimiento de Synechococcus elongatus bajo diferentes concentraciones de dióxido de carbono, utilizando el siguiente el sistema experimental. Está compuesto principalmente por una columna de burbujeo con un volumen de operación de 2,5 litros y con las condiciones de temperatura de 35 grados e irradiancia de 350 micromoles por metro cuadrado por segundo. En este sistema se evaluaron diferentes concentraciones de CO2 en la corriente de aire, siendo 1, 2 y 5% las evaluadas. Para poder obtener algunos datos de la cinética de crecimiento, se utilizaron algunas ecuaciones como son la de tasa máxima de crecimiento, el tiempo de duplicación, la productividad máxima representada por el modelo de Gompers, también la tasa de fijación de dióxido de carbono y la evaluación de la eficiencia fotosintética. Los resultados obtenidos a partir de estos experimentos es que cuando tenemos 1% de CO2, de concentración de CO2 en la corriente de aire o en la corriente gaseosa, se puede alcanzar hasta 2,5 gramos por litro por día. Pero cuando la concentración de CO2 aumenta hasta un 5%, se logra obtener una concentración de biomasa máxima de hasta 3 gramos por litro. ¿Pero qué podemos observar o qué podemos obtener de los parámetros a partir de estas cinéticas de crecimiento? Bueno, esto se resume en esta tabla, donde se puede observar que las mejores condiciones, tanto para la biomasa, la productividad y la tasa de fijación, así como la eficiencia fotosintética, se tienen cuando la concentración de dióxido de carbono es del 5%, alcanzando hasta 1976 miligramos por litro por día de tasas de fijación de dióxido de carbono. Otro aspecto interesante que se puede resaltar de esta tabla es la eficiencia fotosintética, ya que es la capacidad que tiene la cianobacteria de fijar la luz y transformarla en biomasa, teniendo porcentajes de hasta 12,1% de eficiencia fotosintética. Bien, ¿cómo está nuestra cepa o los parámetros de nuestra cepa con respecto a otras cepas reportadas en la literatura? Esto lo podemos observar en esta tabla 2, donde tenemos la descripción de algunas cepas de Synechococcus elongatus, la PCC 7942, que ha sido cultivada bajo diferentes irradiancias que van desde 60 hasta 148 micromoles, y también bajo diferentes concentraciones de CO2 que van desde 0,04% hasta 10%. Bajo estas condiciones ha logrado alcanzar hasta 1,12 gramos por litro y también se han alcanzado tasas de fijación máximas de hasta 379 miligramos por litro por día, evaluada esta en diferentes configuraciones de reactor. Por otro lado, también Synechococcus elongatus ha sido evaluada para su crecimiento mediante el uso de gases de combustión, en este caso presentando una concentración de dióxido de carbono de un 10%.
y pHs que pueden ir desde 7 hasta 9.2, teniendo como concentraciones máximas de biomasa de 1.81 y tasas de fijación máxima de hasta 389, perdón, tasas de fijación máxima de CO2 de hasta 713 miligramos por litro por día. En los trabajos más cercanos a lo que se tiene a esta cepa, se tiene el reporte de Cinecoccus elongatus WAM-C S03, que ha sido crecida y evaluada a una irradiancia de 100 micromoles y también se le ha adicionado CO2 bajo demanda para mantener el valor del pH a 7, alcanzando concentraciones de biomasa máximas de hasta 1.74 gramos por litro y también alcanzando tasas de fijación de CO2 de hasta 674 miligramos por litro por día. ¿Qué es lo que podemos destacar de nuestros resultados? Bueno, que bajo la condición de alimentación continua del 5% de CO2 en la corriente de gas, tenemos un pH aproximadamente de 6.7, una concentración máxima de 3.1 gramos por litro y también una tasa de fijación máxima de hasta 1976 miligramos por litro por día, lo cual hace a nuestra cepa, hace a nuestra cepa tener buenos valores con respecto a otras reportadas. Como conclusión, pues, tenemos que Cinecoccus elongatus WAM-C S03 demostró tener la capacidad de crecer bajo diferentes concentraciones de CO2, alcanzando altas productividades y tasas de fijación de dióxido de carbono. En ese sentido, la selección de una especie adecuada para la fijación biológica de CO2 es un factor clave para optimizar los sistemas de cultivo y también para aprovechar la acumulación de biomoléculas de alto valor agregado. Por mi parte es todo y agradezco su atención.